Esto no es fácil de decir. Han pasado años, pero la culpa sigue siendo esa cosa viscosa que se pega a uno. ¿Sabes? Soy Ricardo, enfermero de neurología desde hace más de una década. En aquel entonces era el apogeo de mi crisis de mediana edad y la vida era solo cafeína, turnos de 12 horas y la sensación de que estaba en una carrera que nunca iba a ganar. Vivía en un apartamento minúsculo cerca del hospital y todo era gris. El concreto de la ciudad, mi uniforme, mi alma, lo que sucedió hace años, la muerte silenciosa y accidental del señor Eurico, un paciente anciano al que debería haber estado monitoreando mejor, no era solo una mancha en mi currículum, era un agujero en mi pecho. Fui negligente. Me quedé dormido durante 5 minutos cruciales. La administración, por supuesto, hizo su magia, transformando el olvido en causas naturales. Para el hospital, yo era solo un empleado valioso a proteger. Para mí, era la prueba de que no merecía estar allí. El día fatídico, el que parece que duró toda una vida, comenzó como cualquier otro turno de noche, solo que con un escalofrío diferente. Era un martes lluvioso, de esos en que el viento aúlla en la ventana del pasillo y parece que la noche misma quiere contarte un secreto. Me asignaron la U21, la unidad de pacientes más complejos, y me pasaron el caso de una nueva paciente, Sofía, una mujer de unos 50 y tantos años, que había sufrido un aneurisma gigante y ahora estaba en estado vegetativo persistente. Su historial médico era extraño, demasiado grueso para el tiempo de internación. Parecía un dossier de espionaje. Tenía un semblante tranquilo, casi angelical en la cama, pero el aura en su habitación era pesada, de alguien que estaba conteniendo un grito mudo. Yo no sabía por qué, pero desde el primer instante sentí que el destino me había empujado a esa habitación, como si la vida estuviera finalmente cobrando la cuenta del señor Eurico, solo que a través de una nueva paciente que ni siquiera podía abrir los ojos. Me quedé en la habitación de Sofía haciendo los chequeos de rutina, esas cosas mecánicas que uno hace mientras la cabeza viaja. Ella estaba estable, respirando con la ayuda de las máquinas, y los monitores zumbaban un ritmo hipnótico y constante. Estaba revisando su historial, que, repito, parecía un libro de misterio encuadernado en papel hospitalario, cuando tropecé con la mesa y derribé una caja de suministros. Un ruido seco, nada grave. En ese momento solté un «maldita sea». ¿Dónde está la formalina para limpiar esto? Más para mí mismo que para cualquiera. Fue ahí cuando sucedió. La paciente, que estaba completamente inmóvil, sin ninguna actividad consciente aparente, tuvo un espasmo sutil, casi un temblor, en el párpado izquierdo. Tan rápido que si hubiera parpadeado me lo habría perdido. Pero para quien vive cazando la menor señal de conciencia, aquello fue un relámpago. El músculo se contrajo y relajó, como si ella hubiera escuchado y reaccionado a una palabra. Me quedé petrificado, pensando que era solo un reflejo, un movimiento aleatorio del cuerpo. Pero la pulga, esa que la culpa había plantado en mí, empezó a picar. El señor Eurico, la negligencia encubierta, todo regresó. Decidí probar. Tomé el carro de medicamentos y con la voz más casual del mundo, como si solo estuviera leyendo la etiqueta, murmuré: «Tengo que verificar el stock de cloruro de metileno». De nuevo. El mismo temblor, un micromovimiento en el mismo párpado. Mi corazón dio un salto, un latido doloroso que sentí en la garganta. Era imposible. Estaba en estado vegetativo persistente. Su cerebro no debería estar procesando lenguaje de forma tan específica. Me quedé allí, de pie, mirando su rostro sereno y pálido, y tuve la sensación más bizarra de que yo no era el enfermero, sino el paciente, y ella era la médica evaluando la locura en mis ojos. Tuve la certeza escalofriante de que Sofía estaba allí, atrapada en su propio cuerpo, y lo que la hacía reaccionar no eran
caricias o palabras de consuelo, sino algo mucho más frío y siniestro. El lenguaje de la química. Estaba temblando por dentro, pero mantuve la fachada de profesionalismo. A partir de ese momento, la habitación de la U-21 se convirtió en mi laboratorio secreto y Sofía, la conejilla de Indias más importante de mi vida. Empecé a hojear su historial de nuevo, pero esta vez con una lupa mental. Salté la parte médica y fui directo a la ficha social y la breve descripción del incidente. Fue ahí que el suelo se abrió bajo mis pies. Su apellido, su profesión. Sofía era una investigadora jefe de la división forense y la nota de ingreso mencionaba que estaba a punto de declarar en un caso complejo algo sobre corrupción y homicidio institucional. El año del caso coincidía exactamente con el período del accidente del señor Eurico. El hospital estaba en medio de la investigación. El encubrimiento que salvó mi carrera, el secreto que me carcomía, estaba directamente ligado a la mujer acostada a 1 metro de mí. La ficha de Sofía describía sus características de una manera casi clínica, pero había un detalle que resaltaba: obsesión por los detalles y memorización química superior. Ella era la única persona que podía hacer explotar la verdad sobre el hospital, sobre la muerte del señor Eurico, sobre mí. Ya no la veía como una paciente, sino como una bomba de tiempo con la llave de mi redención. En ese momento no era miedo a la administración lo que me golpeaba. Era un terror helado a perder la oportunidad de librarme finalmente del señor Eurico. Necesitaba saber lo que ella sabía. Tomé una libreta y comencé a probar palabras y jerga. Espectrometría de masas. Nada. Cadena de custodia. Nada. Luego, en voz baja, casi un susurro para ahogar el ruido de los monitores, solté una jerga que solo los toxicólogos usan. El lodo de cesio se filtró en la pericia. Plim. Un movimiento más fuerte en el pulgar de la mano izquierda. No era un reflejo, era comunicación. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Lodo de cesio. Eso era código. No era un producto en sí, sino un término de jerga para residuo tóxico escondido. Una firma forense de un crimen tapado. Empecé a caminar de un lado a otro en la habitación, la adrenalina pura escurriendo por mis venas. Aquel día se había convertido en la cosa más intensa y aterradora que jamás había vivido. No podía simplemente preguntar. Tenía que crear un canal de comunicación indetectable, un código que pasara por debajo del radar de los médicos, de las cámaras y principalmente de esa administración podrida que me protegía. Miré sus manos, que yacían relajadas sobre la sábana blanca. El pulgar había reaccionado. El párpado también. Tenía 2 canales de input motor. Pasé la siguiente hora, que pareció un año, ideando un alfabeto en mi cabeza, un sistema de sí y no ultrasimplificado. El pulgar sería el sí para afirmaciones o letras, el párpado, el no o la señal de que la siguiente palabra era la correcta. Tenía que empezar por la base, lo que la había silenciado. Me incliné cerca de ella y hablé, con la voz embargada por la ansiedad. Sofía, si puedes oírme, si sabes la verdad sobre la muerte del paciente que intentaron esconder, da un sí con el pulgar. El aire en la habitación se detuvo, denso, y el único sonido era el pitido constante del monitor de pulso de ella. Esperé lo que pareció una eternidad. Luego, despacio, con una lentitud angustiante, su pulgar izquierdo se movió hacia arriba, imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención con mi intensidad obsesiva. Ese pequeño movimiento fue un grito ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, más frío que el aire acondicionado del hospital. La culpa que cargaba se transformó instantáneamente en pavor. Ella sabía, y ahora yo estaba arriesgándolo todo. Yo, Ricardo, el enfermero con un error fatal encubierto, estaba a punto de convertirme en el único cómplice de una investigadora que había sido
silenciada. Yo sabía que estaba poniéndome en la mira de gente muy peligrosa, el tipo de gente que conseguía transformar aneurismas en estado vegetativo, justo a tiempo para una declaración. Miré la puerta y luego mi credencial, mi oportunidad de redención, la única oportunidad de limpiar el nombre del señor Eurico, y de paso el mío, dependía de ese pulgar. Necesitaba confirmaciones más específicas. La comunicación tenía que ser rápida y eficiente, porque mi turno estaba terminando y no sabía cuándo la volvería a ver a solas. Empecé a teclear en mi celular, como si estuviera tomando notas de historial, pero en realidad estaba preparando la lista de palabras clave. Primero, lo básico. ¿El encubrimiento fue por causa de un producto químico específico? El pulgar. ¿El nombre de ese producto comienza con la letra M? Otro movimiento lento y determinado del pulgar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los monitores cardíacos de ella iban a captar mi ritmo. Estaba a pocos pasos de exponer la verdad más sombría del hospital, y la única testigo era una mujer en coma, comunicándose a través de espasmos casi imperceptibles. Me quedé repitiendo las letras, siguiendo el ritmo del pulgar hasta llegar a la tercera letra. E. Tenía una pista. M-E. Mi mente de enfermero comenzó a buscar en las pesadillas de la toxicología. Metil, metanol. Sentí un sudor frío escurriendo por mi frente. Sofía, el nombre es metilamida, y, para mi completo horror, en lugar del pulgar, el músculo de su párpado se contrajo. Un no seco y aterrador. Tuve que retroceder, respirar hondo. Lo intenté de nuevo, más centrado en el área forense de ella. Recordé una historia antigua que circulaba en los pasillos, un rumor de que la administración había usado un sedante experimental y superpotente, algo que era imposible de rastrear en una autopsia normal. En aquel entonces pensé que era conversación de pasillo, pero ahora, bajo la luz tenue del monitor, parecía la única respuesta. Susurré, casi tragándome el aire. Sofía, el nombre de lo que usaron. ¿Es mecloretamina? Era un agente alquilante, un veneno disfrazado de medicamento fuerte, el tipo de cosa que podría haber causado el accidente del señor Eurico y ser indetectable si no se buscaba específicamente. Esta vez, el pulgar subió y se quedó estirado por un momento, más firme que las otras veces, como si estuviera gritando un sí silencioso. Todo mi cuerpo se estremeció. Aquello ya no era un error de negligencia. Era homicidio deliberado, un encubrimiento macabro que me había involucrado. Aquel día había comenzado con mi culpa, pero estaba terminando con la revelación de un crimen organizado. Tenía que sacarle la máxima información antes de que alguien entrara. No podía arriesgarme a escribir todo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el celular. Necesitaba un nombre, el autor intelectual. Si ella tenía información sobre la mecloretamina, ella sabía quién estaba detrás. Empecé a hacer preguntas de sí o no sobre los miembros de la alta cúpula, comenzando por el director de la época, un tipo que tenía una sonrisa falsa y ojos de tiburón, el doctor Almeida. ¿Fue el doctor Almeida quien lo ordenó? Pulgar. No. Alivio momentáneo, pero pronto reemplazado por más pavor. Si no era el jefe, era alguien más sigiloso, alguien que había hecho el trabajo sucio. Pasé al jefe de gabinete, el doctor Vargas, un hombre que vestía trajes de marca y tenía fama de resolver problemas silenciosamente. ¿El doctor Vargas está involucrado? El pulgar no se movió, pero el párpado de Sofía dio un pequeño espasmo. No. Estaba casi rindiéndome cuando recordé a la supervisora de la farmacia, doña Clara. Ella era una figura discreta que vivía encerrada en el laboratorio y tenía una mirada que parecía saber todos los secretos del mundo. Nunca me había caído bien. Había algo frío y calculado en la forma en que se movía. Sentí un escalofrío solo de pensar en su rostro serio. ¿Y la farmacéutica Clara?
El movimiento del pulgar fue inmediato y fuerte como un puñetazo. Sí, la farmacéutica Clara, la mujer discreta, era la pieza clave en la trama de muerte y silencio. Sentí un nudo en el estómago. Aquella mujer, doña Clara, que me ofrecía galletas caseras y tenía una forma maternal de hablar, era la responsable de orquestar la muerte y el encubrimiento. Mi cabeza era un caos. Tenía la información que me daría la redención, la verdad que expondría al hospital y, de paso, revelaría mi propio error. Pero ¿cómo usar eso? Nadie creería el relato de un enfermero culpable que dice que una paciente en coma está parpadeando el nombre de una farmacéutica. Necesitaba prueba, algo físico, algo a lo que Sofía, la investigadora atrapada en su propio cuerpo, pudiera guiarme. Sofía, ¿la prueba que encontraste está guardada aquí en el hospital? Pregunté, casi atragantándome con las palabras. Esta vez, la reacción fue sutil. El párpado se movió. No, mierda. La prueba estaba afuera. Estaba casi perdiendo la esperanza cuando recordé un detalle bizarro en su ficha. La paciente tenía un tatuaje minúsculo, casi imperceptible, de un símbolo químico en el tobillo, algo que parecía un trébol. Me incliné, respiré hondo y pregunté, ¿dónde está esa prueba? ¿Está ligada al dibujo en tu tobillo? ¿Aquel símbolo? El pulgar se movió. Sí, ese pequeño garabato era la clave. Mi turno estaba terminando. El sol comenzaba a aparecer afuera, pintando el cielo de un gris pálido. Y yo sabía que no podía simplemente ir a casa. Tuve que actuar rápido. El colega del turno de la mañana estaba a punto de llegar. Miré a Sofía, a su rostro sereno que escondía un infierno de secretos, y le hice la última promesa silenciosa. Voy a encontrar eso, Sofía. Juro que voy a sacarte de ahí y exponer todo, el señor Eurico y todos los demás. No podía arriesgar su vida preguntando nada más. Salí de la habitación. El olor a desinfectante pareciendo de repente el olor metálico del peligro. Fui directo al vestuario, me quité el uniforme y me vestí con mi ropa de civil, sintiendo que estaba abandonando no solo el hospital, sino mi antigua vida. Acababa de convertirme en un informante, un investigador aficionado, todo por culpa de un pulgar. El símbolo en su tobillo, aquel trébol químico, me era familiar. Era el código molecular de un compuesto orgánico específico, un tipo de herbicida que usábamos en el jardín de mi casa cuando yo era niño. ¿Por qué una toxicóloga jefe tendría el código de un herbicida tatuado? Pensé en la farmacéutica Clara. ¿Dónde escondería una prueba? ¿En la farmacia? Demasiado obvio. ¿En su casa? Demasiado arriesgado. Recordé que doña Clara vivía en una zona rural y tenía un hobby extraño, jardinería y apicultura. Y el herbicida, bingo. El símbolo era la clave para un lugar. Salí del hospital, ignorando las miradas soñolientas de mis colegas, y tomé mi coche. Yo sabía exactamente a dónde ir, siguiendo la pista que una mujer atrapada en el coma me dio a través de un código de miedo y pulgares. Tenía un día para redimirme y arriesgar mi vida por una verdad que quemaba. Seguí hacia el interior, a la zona donde vivía doña Clara, una región de quintas aisladas. Estaba conduciendo en piloto automático, el corazón acelerado. En mi cabeza revisaba cada movimiento del pulgar de Sofía, cada palabra dicha, el símbolo del herbicida, el trébol químico. Me guió hacia su casa, una construcción de ladrillo a la vista, rodeada por un jardín, meticulosamente cuidado, y al lado, un invernadero. Estacioné el coche a una distancia segura y me acerqué, la luz de la mañana ya fuerte, iluminando el escenario. Recordé su hobby, apicultura, abejas y herbicida. No tenía sentido. El invernadero era el lugar más probable. El olor a tierra mojada y fertilizante era intenso. Forcé el candado de la puerta de aluminio con un viejo alicate que tenía en el maletero y entré. Había cientos de macetas, semillas y herramientas de jardinería.
Pero lo que me llamó la atención fue un armario de metal viejo en la esquina, cerrado con llave. Empecé a buscar desesperado algo que pudiera abrirlo. Encima del armario había un libro de botánica antiguo, y entre las páginas un sobre pardo, grueso y pesado. Mi sangre se heló. Abrí el sobre con las manos temblorosas y encontré allí, envueltas en bolsas plásticas de evidencia, amarillentas por el tiempo, varias ampollas de vidrio con residuos secos. Y lo más importante, un pendrive y un informe forense firmado por la propia Sofía, detallando el uso de mecloretamina en los pacientes, el encubrimiento y el nombre que me hizo caer de rodillas. El señor Eurico estaba en la lista. La prueba estaba allí. La redención estaba en mis manos. Mi visión se nubló al leer el nombre del señor Eurico en esa lista junto a otros pacientes que habían muerto de forma silenciosa. No fue un error, fue parte de un patrón macabro, y mi negligencia había sido solo el catalizador de un asesinato que ya estaba orquestado. La farmacéutica Clara no usaba el herbicida en las plantas, lo usaba para marcar dónde estaba enterrada la verdad, donde el veneno era manipulado. Con las ampollas y el pendrive en la mano, salí corriendo del invernadero, el alivio y el miedo mezclados en un cóctel explosivo. Tenía la prueba, pero acababa de invadir la propiedad de una asesina, y ella pronto notaría mi ausencia en el hospital. Yo sabía que volver allí para ver a Sofía sería una locura, pero necesitaba darle un desenlace a aquello. Regresé a la ciudad, pero no al hospital. Fui directo a la comisaría central, la respiración entrecortada, el sudor frío en la nuca. Entregué el sobre pardo, la prueba del hospital, a la primera autoridad que vi, un delegado con cara de pocos amigos llamado Pesaña. Conté la historia más insana de mi vida, sobre la paciente en coma que parpadeaba códigos forenses, sobre el encubrimiento, sobre la mecloretamina y el señor Eurico. No omití nada, ni siquiera mi culpa inicial. El delegado, para mi asombro, no se rió. Me miró con ojos cansados, pero serios, tomó el pendrive y dijo: «Enfermero, usted acaba de comenzar una guerra. Está bajo custodia protectora hasta que confirmemos esto». En aquel día perdí mi libertad, pero gané mi paz. Meses después, doña Clara fue arrestada y la verdad salió a la luz, y el hospital fue barrido por una investigación federal. Fui formalmente reprendido, perdí mi licencia, pero la culpa del señor Eurico se fue. ¿Y Sofía? Ella permanece en Minnesota, el limbo, pero su pulgar en aquel día lluvioso me dio la oportunidad de finalmente respirar.